Bienvenidos al podcast de actualidad del día 17 de diciembre del año 2024. Varias noticias y las vamos a ver primero. Todas las que no guardan relación con la corrupción del gobierno, la presunta corrupción, y después pasaremos a ese bloque y finalmente política internacional y algo de economía. En las que no guardan relación con el bloque de la corrupción del gobierno, toca hablar de los enfermos de ELA que continúan continuamente olvidados. Hablaremos también de la financiación de este gobierno a lobbies marroquíes y después pasaremos al Partido Popular, que vuelve con una de cal y otra de arena, vuelven pepeando. Por un lado tenemos a Tellado reuniéndose con Figaredo para dar una oposición conjunta al gobierno de PP y Vox, bien, pero por otro lado en Baleares, mal, con su abstención han logrado que continúe la ley de memoria democrática, esa ley de Zapatero que permite reescribir la historia de España en una dialéctica de buenos y malos, lo cual sirve para reabrir las heridas de la guerra y polarizar. En otro orden de cosas, Pablo Iglesias parece ser que vuelve, si es que alguna vez se fue. Ahí lo tenemos otra vez, marcando su intención de liderar el proyecto de Podemos. Será una nota de Luca Constantini para The Objective, que luego llegaremos. En otro orden de cosas y continuando con las fechorías del gobierno, el Consejo de Ministros va a obligar a rectificar cuando se den informaciones incorrectas, que esto sobre papel puede sonar muy bien. Problema, como ya os imaginaréis, va a ser el gobierno quien determine qué es verdad y qué es mentira. Obviamente, sobre un relato de queremos todo lo bueno, van a hacer todo lo malo. Y esto atañe también a los creadores de contenido que han venido a llamar influencers. Después entraremos ya en el bloque de la corrupción, aquí nos tenemos que extender, comentaremos lo relacionado, ya habíamos visto que se compraban obras de arte con dinero destinado a la investigación de cáncer. Hoy hablaremos también de cómo se lucró una de las directoras, que no guarda relación con la compra de obras de arte, sino que sería otra trama diferente. Hablaremos de Carmen Pano, la mujer que había dicho ante los medios que había entregado 90.000 euros en sedes del Partido Socialista, en la sede del PSOE de Ferraz, que fue ayer detenida, ya ha sido puesta en libertad. Y ya pasaremos a hablar de Ábalos, de Koldo García, que hoy ha vuelto a dar explicaciones. Hablaremos también del hermano, hablaremos de Begoña, hablaremos del fiscal general de Justicia Europa y ya entraremos en el bloque de la política internacional. Y es que han matado a uno de los altos mandos militares de Rusia. La autoría la han reivindicado fuentes ucranianas y sería un atentado bomba realizado con un patinete. Luego hablaremos de la economía con un par de noticias. España tiene que invertir 25.000 millones de euros más para llegar al objetivo marcado con la Unión Europea dentro de defensa. Esto puede parecer bueno, no es tan bueno, ya os mostraré mis objeciones. Y tenemos que hablar también de que el gobierno señaló que el suministro eléctrico estaba asegurado y luego pues se cortó la luz a la industria, no se podía saber. Cosas que pasan en España, así que sin más dilación vamos a iniciar con las noticias de hoy, que como veis son muchas y muy variadas. Un enfermo de ELA estalla contra el gobierno por mantener sin financiación la enfermedad. Ni nos contestan. Bueno, ya sabéis que en lugar de dar una vida digna, este gobierno lo que propone es matar. Ahí están con la eutanasia y están con el aborto, cuando lo que deberían hacer es tratar como a personas dignas a los enfermos de ELA y ayudarles a llevar esto con los paliativos necesarios y de la forma más digna posible. No se hace a pesar de que alcanzaron un acuerdo. Hay una ley aprobada, la han bloqueado. Esto es una auténtica canallada. Se llenan la boca hablando de defender al más débil, pero todo es relato. La realidad es que luego pasan cosas como esta. El activista y enfermo de ELA, Jordi Sabaté, ha expresado su profunda indignación con el gobierno al denunciar que a pesar de las promesas recibidas, la ley ELA sigue sin contar con financiación. Esta situación afecta gravemente a miles de personas que padecen esta situación en España. Mientras esto ocurre, ya voy a introducir la segunda noticia, Sánchez ha destinado desde 2020 casi 5 millones de euros a entidades marroquíes, ya sea por feminismo, ya sabéis que los musulmanes son súper defensores de los derechos de la mujer, artesanía e inmigración, entre comillas, ordenada, ya lo hemos visto. Marruecos extorsionándonos con inmigración ilegal, muy ordenado todo. Rebeca Crespo para La Gaceta. El gobierno de Sánchez Inflas ha destinado desde 2020 a través de la Agencia Española de Cooperación millones de euros en ayudas. Que por cierto ayer tuve conocimiento de que esto lo hacen también las comunidades autónomas. Que no solo el Estado despilfarra en otros países cuando los españoles están sin cobertura.
Así, según el desglose de datos que ha realizado Pablo Cambronero, en el año 2020 el Ejecutivo destinó 600.000 euros al Ministerio de Artesanía marroquí. Muy necesario. Esto sin lugar a dudas a los valencianos que han sufrido la gota fría o a los enfermos de ELA les ha venido fenomenal. Esto es un cachondeo. Esto es un pitorreo. Vamos a hablar ahora del Partido Popular con dos noticias que se entienden mejor juntas. El PP Balear salva con su abstención la ley de memoria que solo reconoce a víctimas del franquismo, mientras Tellado y Figaredo se reunieron en secreto para acercar posturas en el Congreso. Es decir, el PP una de cal y una de arena. El PP Balear ha facilitado con su abstención que permanezca en vigor la Ley de Memoria Democrática. El pasado mes de junio, el PP anunció que apoyaría a Vox las propuestas para derogar la Ley de Memoria Democrática, pero la formación de Marga Proens ratificó su decisión de apoyar la derogación de la Ley de Memoria y ahora, en cambio, pues se han abstenido, al igual que se han abstenido también en incluir al español como lengua vehicular en la enseñanza. Es decir, han apoyado ese procés, esa inmersión lingüística que buscaría estigmatizar a los hablantes de español. No me sorprende, por otra parte, porque el PP es continuista de todas las políticas ideológicas del PSOE. Van a rebufo y tuvimos la mayoría absoluta desperdiciada que tuvo Rajoy, una oportunidad de oro para darle un giro de tuerca a nuestro país, desaprovechado totalmente. Tellado PP y Figaredo Vox se reunieron para acercar posturas en el Congreso. Segundo Sanz, para OK Diario, altos cargos de PP y Vox se reunieron en secreto la semana pasada para acercar posturas. Fue un encuentro correcto, resumen de las fuentes consultadas. Por parte del PP fueron Miquel Tellado, portavoz del Grupo Popular, Esther Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación, y Pablo Vázquez, presidente de la Fundación Reformismo 21, y por parte de Vox, Kiko Méndez Monasterio, José María Figaredo y Jorge Martín Frías. De poco o nada sirve esto, ya digo, si luego el Partido Popular vota o facilita al PSOE gobernar. Ahí le hemos visto repartiéndose el Consejo General del Poder Judicial, la mesa del Congreso, repartiéndose también las comisiones de investigación. En resumidas cuentas, si de cara a la galería hacen oposición al gobierno, a la hora de la verdad, pues son continuistas. Una posible vuelta de Pablo Iglesias toca ver ahora. Podemos debate sobre el regreso de Pablo Iglesias a la primera línea. Él quiere volver. Luca Constantini para Dostoyevski. Podemos debate sobre el futuro con un elemento que progresivamente aparece como más seguro. Se trata de la vuelta de Pablo Iglesias en la primera línea. También aquí hay que decir que no tienen a nadie más. Irene Montero es un fusible quemado desde la ley del solo sí es sí. Yone Belarra nunca ha gustado y los demás se han ido, con lo cual, eso Pablo Iglesias o nada. Iglesias dejó todos sus cargos en el partido después de las elecciones autonómicas madrileñas de 2021. Tras su salida del gobierno y de la dirección de Podemos, Iglesias dejó como herencia una bicefalia, Yolanda Díaz por un lado y Yone Belarra por el otro. Candidatura en solitario, Montero no para de agradecerles su fidelidad. Los morados salvaron los muebles gracias a la participación de Pablo Iglesias en los medios, se entiende. Hay mucha abstención en los segmentos de izquierda, aseguran en Podemos, y el escenario no es comparable al de 2014-2015. A ver, lo lógico es que uno llega a la conclusión de que Pablo Iglesias no funcionaría porque ha tenido el escándalo del casoplón de Galapagar, el seguidismo al Partido Socialista, donde amenazaron con romper el gobierno y luego siempre se la tuvieron que tragar. La amenazaron, por ejemplo, con el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental, con la represión de los trabajadores del metal en Cádiz, con el envío de armas a Ucrania. Siempre amenazaban con romper el gobierno y nunca lo hicieron, con lo cual, no, a Pablo Iglesias pues le deberían de haber tenido ya tomada la medida, pero con todo recordad que los votantes tienen la memoria bastante corta y que el experimento de Sumar no ha funcionado, con lo cual que vuelva Pablo Iglesias liderando Podemos sí que podría ayudar al Partido Socialista a que no haya un gran descalabro a su izquierda. Recordemos que tanto Podemos como Sumar han sido el coche escoba, han sido ese barrendero del Partido Socialista, de gente que es de izquierdas pero que nunca votaría al PSOE, para apoyarse en ellos de cara a hacer coaliciones, pero a fin de cuentas están domesticados. No le han marcado nunca la hoja de ruta como sí que han hecho los independentistas. Toca hablar ahora de ese asalto a la libertad de expresión. Ya digo que esto lo venderán como que sirve para luchar contra los bulos, pero claro, el problema es que va a ser Sánchez quien diga que es un bulo y que no. El gobierno amplía el derecho de rectificación contra la prensa crítica y los usuarios de redes más seguidos. Ana Martín para El Debate
Esta es una buena noticia para la democracia, se felicitó Bolaños, también conocido como el repelente Niño Vicente. El penúltimo Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de una de las medidas estrella, el Plan de Acción por la Democracia. Miedo da que estos antidemócratas hablen de democracia. El anteproyecto hace tabla rasa respecto a la norma actual. De sus 7 artículos, el Ejecutivo pretende reformar los 7. Según Bolaños, sería para una mayor calidad en el debate público. ¿Cómo? Pues limitando lo que se puede hablar. ¡Qué maravilla! Algunos se dedican a mentir, diría Bolaños, todos los días, y los ciudadanos tenemos derecho a defendernos. Claro, porque el gobierno no miente. No nos mintieron con la amnistía, con los indultos, con los pactos con Bildu y Podemos, con la subida de los impuestos. ¿Qué va? El gobierno dice verdades. No han dicho que había balas dentro de sobres, ni el bulo del culo, ni el de Malasaña, ni el bulo de... ya lo diré. El bulo de la insumisión química, no. El gobierno no miente, el gobierno dice la verdad. Es que realmente esto va de censurar. Esto va de que se pueda hablar solo de lo que diga el gobierno porque todo lo demás va a ser fango. Es una de las normas a la que Sánchez le ha entrado prisa por reformar en medio del caso Begoña. La propuesta del Ministerio de Bolaños pasa por facilitar el derecho a la rectificación según él y afecta a medios de comunicación tradicionales, a digitales, a los que el gobierno ha llamado pseudomedios, y a los usuarios relevantes en redes sociales, es decir, los creadores de contenido, ya sean tuiteros o youtubers, etc. Bueno, esto va de cercenar la libertad de expresión y que no se pueda hablar de la corrupción del gobierno. Esto es lo que hacen en Corea del Norte, lo que hacen en Venezuela, lo que hacen en Cuba. Es también síntoma de que tenemos una tiranía en ciernes. Realmente esto no es para proteger a absolutamente nadie. Vamos a hablar ya de la corrupción, de lo que el gobierno no quiere que hablemos, para eso esta ley. La directora del Centro contra el Cáncer se compró al contado 2 casas mientras denunciaban que cobraba sobresueldos. Ya os dije que era una trama diferente a la compra de arte. Alejandro entra en ambas aguas para el debate. María Blasco, directora del CNIO, dependiente del Ministerio de Ciencia, se compró 2 viviendas en Galicia mientras los sindicatos de la entidad denunciaban que estaba cobrando un sobresueldo. Vaya, es que, ¿qué cosas ocurren en este país? La directora figura como propietaria de estos inmuebles el 50% con Ruth Toledano, colaboradora del programa de compra de arte, y es aquí donde se mezclaría esta trama con la del otro día. La testigo de The Objective en libertad sin cargos, hablamos de Carmen Pano, tras detallar ante la Guardia Civil los pagos en Ferraz. Teresa Gómez y Ketty Garat para The Objective. Los testigos de The Objective detenidos este lunes en Madrid y Sevilla han ratificado ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil los pagos en metálico. Según ha podido saber The Objective, Carmen Pano quedó en libertad en la madrugada este martes. Los registros a la madre y a la hija, de Madrid y Sevilla, se produjeron de forma simultánea a las 9 horas del lunes. La testigo no solo confirmó el pago del dinero por orden de Aldama, sino también que estos fondos se destinaron a la compra de una propiedad en la Alcaidesa, en Cádiz, para Ábalos. Luego también realizó este lunes el registro al domicilio de Carlos del Castillo y Alberto Escolano, considerando este último el testaferro de Víctor de Aldama. Se llevarían 2 ordenadores y 4 móviles. Que por cierto de Ábalos toca hablar luego, pero ahora vamos a meternos de lleno en el jefe de carreteras. El jefe de carreteras añadió 10,8 millones a una de las obras bajo sospecha según el manuscrito que Aldama ha dado al Supremo. Alejandro entra en ambas aguas para el debate. La documentación que ha presentado este lunes el empresario Víctor de Aldama señala a Juan Pedro Fernández Palomino, director general de carreteras del Ministerio de Transportes. Uno de los contratos sufrió una modificación que incluía el aumento de 10,8 millones de euros al presupuesto inicial. De todos los contratos hay uno que llama especialmente la atención. Una obra que comenzó hace 5 años en la autovía del Duero, concretamente en el tramo Olivares de Duero y Tudela de Duero, perteneciente a Valladolid. Este contrato, que inicialmente se firmó por 79 millones de euros, fue adjudicado a las constructoras San José y Avintia. La obra se adjudicó el 25 de septiembre de 2019. Ábalos ocupaba el cargo de ministro de Transportes. Al menos una de las obras públicas desveladas por Aldama coincide con una adjudicación de 65 millones. Mercedes Serrayer y Joaquín Hernández para Voz Populi. Al menos una de las obras públicas que de Aldama ha aportado al Tribunal Supremo coincide con el portal de contratación del Estado. Este medio se ha puesto en contacto con San José y Avintia, desde la primera trasladan su total desconocimiento sobre las informaciones, y paralelamente desde Avintia también han negado cualquier irregularidad. Toca hablar de Koldo. De Koldo, el que fuese portero, el que fuese asesor del asesor.
Bueno, este personaje tan entrañable que nos ha traído la trama Koldo, que se llama como él, el caso PSOE, verdaderamente manda narices que tenía el hermano ahí metiendo el dinero en cajeros automáticos. Es el de los pocos que yo creo que no era del todo consciente de lo que hacía. No con esto le quiero quitar hierro al asunto, pero no me parece el lápiz más afilado del estuche. Desde luego no llegaba al grado de sofisticación de Sanchinflas de ninguna de las maneras. Koldo declara en el Supremo señalado por gestionar junto a Ábalos una presunta caja B del PSOE María Jamardo para el debate. Hoy es el turno de Koldo. El ex asesor del ministro Ábalos, colocado por decisión de Sanchinflas en el Ministerio de Transportes, y todo apunta chivo expiatorio, comparece esta gélida mañana del martes en Madrid por primera vez ante Leopoldo Puente. En el alto tribunal todo está preparado para la comparecencia de Koldo como investigado ante el juez instructor del caso, desde que fuera puesto a disposición judicial tras su detención el pasado mes de febrero. No en vano, Aldama desvelaba nuevos datos sobre el dinero entregado por el negocio de las mascarillas tanto a Koldo como a Ábalos. En fin, estos son el dúo sacapunta, ¿verdad? Manda narices que semejantes personajes hayan montado esta trama. Yo creo que no somos conscientes de hasta dónde puede llegar esto y que esto es la punta del iceberg, como decía la UCO. Yo me niego a pensar que los cabecillas eran estos dos. Aquí tiene que estar Sánchez involucrado. Es evidente, ¿no?, que es el número uno, pero no porque lo mencionen como el número uno o porque todas las tramas converjan en su figura. Simplemente porque es que Koldo no puede ser el cerebro de esto. Es imposible. El grueso eran las adjudicaciones de obra, pero que si había otras cuestiones le ayudaba, respondía el empresario a preguntas del magistrado sobre el origen de los pagos. Poco menos que está asumiendo las culpas para hacer de cortafuegos. Koldo reconoce que pudo reunirse en un bar con Aldama y el jefe de gabinete de Marisu Montero, Cristina García, para Voz Populi. Tercera cita en el Supremo para los investigados por la trama. Este martes ha llegado el turno de Koldo. Ha negado haber entregado 15.000 euros a Santos Cerdán y 25.000 al ex jefe de gabinete de Marisu Montero. Lo que se ha admitido es que pudo coincidir por casualidad. Sí, por casualidad. Toca hablar ahora de Ábalos y ya pasamos a Begoña y luego al hermanísimo del reverendísimo. Ábalos desmiente a Aldama. El viaje a México lo preparó el Ministerio de Transportes. Fran Serrato para The Objective. José Luis Ábalos sostiene que el viaje a México en el que coincidió con de Aldama lo preparó el Ministerio de Transportes. Así lo asegura en un informe que ha entregado al Tribunal Supremo. En el documento, 85 páginas, Ábalos explica que Aldama participó como agregado comercial de Oaxaca. Ábalos defiende a Sánchez, bueno, nada nuevo bajo el sol. Todos sabemos que lo de ir al grupo mixto es un teatrillo para servir de cortafuegos, que yo creo que van a acabar quemados todos, y todo lo contrario sería una injerencia brutal en la justicia. El papel de Aldama. El exministro señala que resulta imposible que Sanchinflas agradeciese al comisionista ninguna colaboración, porque éstas se canalizan a través de los órganos del Estado. Ya. Como que todos los partidos no tienen fontaneros. Víctor de Aldama señala a Ábalos como la llave para acceder a los ministerios de Rivera y Reyes Maroto. Recordad que las licencias de ambas exministras fueron necesarias para la trama de los hidrocarburos, donde defraudaron 182 millones con el IVA, presuntamente. Cristina García nuevamente para Voz Populi. De Aldama vuelve a disparar contra Ferraz. En su declaración de este lunes ante el Supremo, el comisionista ha aportado al juez nuevos nombres relacionados con el gobierno, entre ellos Reyes Maroto, que actualmente se encuentra como portavoz del PSOE, de la PSOE, en la Alcaldía de Madrid. El empresario ha asegurado en sala que ha mantenido conversaciones de WhatsApp con la portavoz socialista y que la llave para acceder fue Ábalos. Ha señalado al ex responsable de transportes como la persona que le abrió la puerta y le puso en contacto con diferentes administraciones, incluidos los ministerios de Maroto y Rivera. Toca hablar ahora de Begoña y del hermano. La Bego volverá a entrar por el garaje para declarar ante el juez este miércoles, igualito que la infanta e igualito que Rajoy, sí, lo mismo, y eso que Rajoy lleva como testigo. The Objective, artículo no firmado, así que no puedo citar al autor. Begoña Gómez, la mujer de Sanchinflas, volverá a acceder por el garaje, una cortesía que, como digo, no han tenido para con otros. Desde que se abrió la causa, Begoña ha ido 2 veces al juzgado. Este miércoles acudirá de nuevo para declarar por los presuntos delitos de intrusismo y apropiación indebida en relación con el proceso de contratación del software. Como lo del software lo hemos comentado ya varias veces, tampoco vamos a extendernos demasiado. Simplemente el exconsejero Güemes de testigo a imputado.
Han elevado los cargos contra él, ya simplemente él estaba yendo a declarar para ver qué había visto y el juez Peinado ha entendido que puede haber una implicación y se le está investigando también, igual que a Goyache, igual que a Barrabés. Begoña Gómez, a la desesperada, pide que testifique a su favor a la interventora que denunció sus adjudicaciones verbales, Carlos Cuesta, para Libertad Digital. La última petición de Begoña es que se cite a declarar a la interventora María Elvira Gutiérrez Vierna. El objetivo del abogado es que haga efectos de que ratifique lo que la semana pasada manifestó en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. ¿Por qué? Pues porque recurre a testigos que puede que digan algo a favor de Begoña, pero también pueden decir muchas cosas en contra. Que se cita a declarar a la interventora a efectos de que ratifique lo que dijo la semana pasada, que la firma de los pliegos de prescripciones técnicas se realizó de acuerdo con las normas de la Complutense, pues debe firmarlos el jefe de la unidad administrativa, que en este caso era Begoña. Toca hablar ahora del cuñado de Begoña, el hermanísimo de su reverendísima hermosidad, Pedro el Magnánimo. El hermano de Sanchinflas se borra de la gira de villancicos pese a cobrar por coordinar los espectáculos. Fernán González para OK Diario. David Sánchez, también conocido como David Azagra, no ha asistido a la 42 muestra provincial de villancicos, a pesar de que cobra precisamente como director. Fuentes del mundo coral de Extremadura confirman a este periódico que ni saben quién es David Sánchez, a pesar de que es director musical. Bueno, también había afirmado ir a trabajar solo 2 veces. Lo de los 2 conservatorios tenía que ir a trabajar solo 2 meses al mes y se estaba levantando 55.000 euros. Toca hablar ahora de Justitia Europa, que está personada en algunas de las causas, junto a Hazte Oír, Vox y Manos Limpias. Carlos Cuesta para Libertad Digital. Justitia Europa denuncia presiones por personarse en la trama PSOE. Hace unas semanas que estamos recibiendo presiones. Pardo, ese sincerado, denunciaba en redes sociales que no se les permitía asistir a la declaración de Víctor Aldama en el Tribunal Supremo. La presunta financiación irregular del PSOE. Durante la entrevista, Luis María Pardo ha desvelado una bomba que debería hacer dimitir a Sánchez. Aldama ha apuntado que, aunque Ábalos y Koldo recibieran dichas comisiones, no se las quedaron todas y habrían ido a parar a la financiación ilegal del PSOE. Política internacional y ya pasamos a la economía. Muere en un atentado con patinete bomba en Moscú el jefe de la defensa nuclear de Rusia. El jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, el teniente general Igor Kirillov, murió este martes por la mañana por la detonación de una bomba colocada con un patinete eléctrico. La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Petrenko, ha indicado a través de un comunicado que el organismo que también ha fallecido que la persona que también habría fallecido en la explosión sería el asistente de Kirillov. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los investigadores y desde el Servicio de Seguridad ucraniano admitieron que el atentado fue una operación de ellos. Economía. España tiene que invertir más de 25.000 millones adicionales al año en defensa para alcanzar el 3% que plantea la Unión Europea. Diréis, buena noticia, es necesario invertir en defensa, el ejército tiene que estar bien equipado para que tenga un efecto disuasorio en países como Marruecos, y estaría de acuerdo si no fuese por cuándo se ha hecho esto dentro de un contexto en el que las empresas del establishment norteamericano que manejan al Partido Demócrata han vaciado todos sus hangares, han hecho caja, y ahora que ya parece que va a finalizar la guerra de Ucrania, gracias a que Donald Trump ha ganado las elecciones, pues pretenden hacer caja con los países europeos con el espantaburras de la guerra en ciernes con Rusia. ¿Qué quiero con esto decir? Bueno, que nos está metiendo miedo para que les compremos a ellos. Yo estoy de hecho a favor de que tengamos un ejército competente, bien equipado. Tengo dudas de si se va a invertir el dinero donde hace falta. Tengo serias dudas de que esto no esté apalabrado ya y que se nos diga a qué empresas tenemos que comprárselo. Y tengo más dudas todavía de si no va a haber por ahí gente sacando pingües beneficios, y no hablo de una transacción económica ordinaria. ¿Estoy a favor de tener un ejército en condiciones? Sí. ¿Sospecho por el momento en el que esto se ha hecho? También. La exigencia de aumentar los presupuestos destinados a defensa está ganando terreno entre los líderes europeos, y es una preocupación tras la reciente elección de Donald Trump, crítico con la dependencia europea de la protección norteamericana. España se enfrenta a un desafío monumental si quiere alinearse con las demandas de la OTAN. Y finalmente, el gobierno señaló que el suministro eléctrico estaba asegurado días antes de cortar la luz a la industria. Pedro Fernández Barbadillo para La Gaceta
los españoles están sufriendo de una subida acelerada del precio de la electricidad debido al fiasco de las renovables. Entre los días 11 y 13 de diciembre, las centrales de ciclo combinado y las nucleares generaron el 50% de la energía demandada en España. Pero bueno, hay que tener en cuenta que aquí pues, se ha potenciado lo de las verdes, donde también han creado chiringuitos. Y aparte de disparar el precio del megavatio hora, Red Eléctrica España, la empresa semipública, la SEPI, posee un 20% de su capital y designa a su presidente, en la actualidad Beatriz Corredor, exministra de Zapatero. Gestora del sistema de distribución eléctrico, ha tenido que activar un mecanismo de último recurso. La orden a varios grandes consumidores de detener su actividad. Increíble. Cosas que ocurren en España, donde hemos pasado de ser la octava potencia industrial a ser el pitorreo con una dependencia tremenda de otros países en materia de soberanía energética e incluso alimenticia, ya lo vimos, que nos enteramos a raíz de la guerra de Rusia y Ucrania de que estábamos importando cereal, a pesar de que somos un país óptimo para cultivar trigo y maíz aquí, sin tener que depender de otros países. Con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy, día 17 de diciembre, y muchísimas gracias a todos por verme.